va el sol a la noche, la ofrecía tradicionalmente la mitología propia de cada civilización, ¿no? Aquí le muestro un ejemplo, los antiguos egipcios, según los cuales el dios del sol, Ra, se subía a un bote cubierto de un mantel de serpientes que no dejara pasar la luz del sol afuera, y era transportado del poniente al levante para poder reaparecer en extrema puntualidad la mañana siguiente en todo su esplendor. Ahora, en estos tiempos la mitología justamente se plantea como una llave de lectura del mundo, ofreciendo una primera respuesta a lo que son fundamentalmente las grandes preguntas de la humanidad. Un primer salto hacia una comprensión, podríamos decir, racional, empieza a darse en Grecia a partir del siglo VI a.C., por lo menos por lo que a las civilizaciones occidentales, en donde con las obras de los primeros filósofos de la naturaleza, empieza a entenderse que la Tierra es esférica. De hecho se llega con Arquímedes a demostrar que la Tierra es esférica, que las fases de la Luna dependen de la posición relativa entre la Tierra, la Luna y el Sol, y que este último es un objeto celeste, tiene que ser un objeto celeste mucho más grande y lejos de la Tierra que nuestro satélite natural. Entonces, por primera vez, empezamos a darnos cuenta que hay un orden en el universo, hay una racionalidad por la cual el cosmos llega a ser la entidad organizada en absoluto, ¿no? Sin embargo, hay una categoría de fenómenos que se escapan de este orden, que en un principio parecen casi revelarse, a ser pronosticados. Entonces, son fenómenos que desde el comienzo de los tiempos, su manifestarse aparentemente al azar, como visto de un solo lugar en la Tierra, han siempre causado en los seres humanos un cierto, ¿no?, terror, una cierta sorpresa, porque de alguna forma parecían subvertir el orden natural de este cosmos. Este es un listado muy sintético de eclipses totales de sol observadas hasta el año 1000, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué es un eclipse de sol? Creo que todos estamos acostumbrados a este tipo de esquema muy sencillo, en donde nos muestra que un eclipse de sol se produce cuando la luna se interpone entre el sol y la Tierra y proyecta su sombra hacia una pequeña región de la superficie terrestre. Si fuera así, tan lindo como lo vemos en este esquema colorado, bidimensional, deberíamos tener un eclipse de sol y una de luna básicamente una vez al mes. Y esto no ocurre, sabemos todo que no ocurre, y no ocurre porque en realidad la órbita de la luna es inclinada de un 5 grados y tantos, y esto hace que en realidad no todas las configuraciones son propicias para que se produzca un eclipse de sol. Hay momentos en el cual la luna, a pesar de estar alineada con el sol y la Tierra, se encuentra bajo el plan de la eclíptica, y entonces su sombra no se va a proyectar en ninguna región de la Tierra, ¿no? Ahora, si nosotros... A ver si logro avanzar. Ok. Si nosotros consideramos la intersección del plano orbital de la Luna, que decimos estar inclinado de 5 grados y tanto, 5 grados 8 minutos y 43 segundos, con respecto a la eclíptica, que de alguna forma puede verse como el plan de la órbita terrestre, vemos que hay dos puntos en particular en donde estos planes se interceptan. Y estos son los nodos, se llaman nodos, que va a ser un nodo ascendente si la Luna se mueve del hemisferio austral, meridional, al hemisferio septentrional, y descendiente si se mueve desde el hemisferio celeste norte hacia el meridional, el sur. Ahora, la línea que une estos puntos nodales se llama línea de los nodos, y por todas una serie de influencias gravitacionales ligada al movimiento de la Luna alrededor del Sol, de la Luna alrededor de la Tierra y de la Tierra alrededor del Sol, esta línea se mueve de modo retrógrado en un tiempo que es de poco inferior a los 19 años. ¿Ya? Estas son explicaciones gráficas de lo que es una eclipse total de Sol, en donde, de un libro histórico del final del siglo XIX, en donde de primera instancia se puede averiguar cómo durante un eclipse de Sol
la zona de ombra, o sea, la zona de donde, desde la superficie de la Tierra, el Sol se ve completamente oscurado por la Luna, es muy pequeña, especialmente si lo comparamos con las configuraciones diametralmente opuestas de un eclipse de Luna, en donde la Luna eclipsada se vería de todo el hemisferio terrestre en donde aparece arriba del horizonte. Hay varias configuraciones, hay básicamente 4 formas de eclipses de Sol: la parcial, la anular, en donde, como en este caso, la Luna se encuentra en su órbita alrededor de la Tierra más alejada y por ende su diámetro aparente en el cielo aparece más chico y no es suficiente para cubrir todo el disco del Sol, en donde entonces vamos a ver solo un anillo del Sol y no vamos a tener un eclipse total. Y esto, básicamente, estas diferentes geometrías se deben a las características intrínsecas de las órbitas de los cuerpos celestes bajo régimen de gravedad. Sabemos que las órbitas de los planetas alrededor del Sol, de los satélites alrededor del planeta, son elípticas, entonces hay un máximo y un mínimo en la distancia, por ejemplo, en este caso, como se muestra en la tabla, de la Luna desde la Tierra, y por ende cambia también la dimensión del cono de sombra de la Luna. Y variando la distancia, cambia también el diámetro aparente bajo el cual nosotros vemos estos cuerpos y entonces estos fenómenos. Si vamos un poco más en el detalle, tenemos que considerar que el complejo movimiento de la Luna, que siempre ha dado mucho para trabajar a los astrónomos, se puede de alguna forma diferenciar, analizar según diferentes perspectivas. Y hasta la misma definición de mes lunar no es unívoca, depende de cuál intervalo temporal estamos considerando. Por ejemplo, si consideramos el tiempo que intercorre, el tiempo que pasa entre 2 mismas fases de la Luna, por ejemplo, luna nueva desde luna nueva, tenemos el, así dicho, periodo sinódico, que son 29 días, 12 horas y 44 minutos y, bueno, todos los numeritos que ven ahí. Pero si consideramos el tiempo que pasa entre 2 pasajes de la Luna al punto de la órbita más cercano a la Tierra, entonces vemos que este tiempo es levemente diferente, son 27 días, 13 horas y 18 minutos, y esto se debe al hecho que también la Tierra se va moviendo alrededor del Sol. Entonces, para volver hacia esta alineación, el intervalo de tiempo es diferente. Y después podemos considerar el tiempo que intercurre entre 2 pasajes consecutivos en la línea de los nodos. Y, por ejemplo, en 2 nodos ascendientes. Y esto es el mes dracónico. Ahora, para que efectivamente se pueda producir un eclipse, y esto es el punto clave de todo el razonamiento, nosotros tenemos la Luna en una fase de luna nueva. Tiene que estar entre nosotros y el Sol. Tiene que estar en el mismo plano, perfectamente alineado, entonces debe estar pasando por un nodo. Y para que sea total, tiene que estar lo más cerca posible, ¿no?, a la Tierra. Entonces, si nosotros, como empezamos a jugar con los numeritos, tenemos que ver que, considerando el mínimo común múltiplo de estos 3 meses lunares, vamos a encontrar, si hemos visto un eclipse de Sol, por ejemplo, hoy, vamos a repetir la misma configuración. En primera aproximación, vamos a repetir la misma configuración que ha dado el eclipse de Sol después de 6.585 más o menos días. ¿Ok? Y esto porque básicamente coincidiendo estos múltiplos, teniendo estos valores, el mes sinódico, el mes anomalístico, el mes dracónico, vamos a obtener la misma configuración geométrica por la cual se vuelve a repetir la misma fase de la Luna, que está en la misma posición con respecto a la línea de los nodos y a la misma distancia de la Tierra. ¿Ya?
Este tipo de recurrencia de propiedades matemáticas, como ven, pueden basarse exclusivamente en observaciones, ¿no? Yo observo a la larga de un periodo de tiempo suficientemente largo, yo empiezo a observar un eclipse, por ejemplo hoy, visible de un cierto lugar, y me puedo dar cuenta que hay una cierta repetibilidad que me lleva a este tipo de periodo, ¿no? 3 minutos, Ahora, Rodolfo. ¿perdón? Te quedan 3 minutos. ¿Cuánto? 3 minutos. 3 minutos. No te estoy... Correcto. Ya. Entonces, en realidad, ya que estos números no son enteros exactamente, sino hay fracciones de día y hora por aquí y por allá, lo que pasa es que hay una pequeña diferencia por la cual, por ejemplo, si consideramos la repetibilidad de un eclipse de sol, vamos a ver que en realidad la zona de totalidad se va a desplazar a cada eclipse de un mismo ciclo de 120 grados. Y entonces no será visible desde un mismo lugar de la Tierra. ¿Eso qué significa en una perspectiva? Que ha sido muy difícil a lo largo de la historia, no tanto darse cuenta de esta periodicidad, que como decía, prescinde, como no está vinculada a ningún tipo de teoría explicativa. Lo que sí ha sido sumamente difícil es saber predecir el lugar de la franja de totalidad. Lo que se puede hacer hasta unos pocos siglos era simplemente decir que en un cierto momento había una configuración favorable para que se produciera un eclipse. Pero decir que efectivamente el eclipse fuera o no visible de un cierto específico lugar, esto ha sido siempre la mayor complicación. Y esto aquí, me imagino, será un tema tratado en los próximos charlistas y quizá en el debate. Esto permite un poco especificar lo que uno quiere decir cuando dice la capacidad de prever un eclipse. Algo es saber reconocer que hay una configuración geométrica disfrazada de una periodicidad numérica que me dice si tengo o no una configuración geométrica, una alineación favorable a que se produzca un eclipse. Otra cosa es saber predecir con extrema precisión, tanto espacial como temporal, que el eclipse efectivamente va a ocurrir. Y en el ámbito de la historia de la astronomía occidental, este primer logro fue posible gracias al astrónomo Edmund Halley, que manejaba bien, por así decirlo, toda la recién presentada gravitación universal, que en el 1715 fue capaz por primera vez de producir un mapa como lo que están viendo acá. O sea, un mapa donde se detalla tanto el camino como el tiempo en el cual se produce una franja de totalidad en la superficie terrestre. Y de aquí en adelante podríamos decir que el estudio de los eclipses solares se ha hecho de una forma más sistemática porque también el progreso tanto económico como social ha permitido la organización de expeditions, creo que no sé exactamente cómo se diga en español, y entonces el fenómeno eclipse, en vez de ser algo que uno por suerte ve una vez en la vida, ha empezado a poder ser estudiado de forma sistemática porque se organizaban por las potencias marítimas viajes específicos en varios lugares del mundo donde se sabía, gracias a estas nuevas capacidades computacionales, que se iba a producir un eclipse. Y creo que con esto me puedo terminar, en honor al tiempo. Muchas gracias, Rodolfo. Excelente tu presentación. Podemos descompartir, correcto. Estará por ahí Margarita Canillo. Ahí la veo. Puedes prender tu micro, perfecto. Por acá, sí, estoy por acá.
Te escuchamos, Hola, estamos todos oídos. sí, sí, buenas tardes. Sí, mi nombre es Margarita Canio, inquinado de acá de Temuco, región de la Araucanía, sur de Chile y de Argentina también. Y vengo de una comunidad también mapuche que está lejos de la ciudad de Temuco, así que estoy en estos momentos en la ciudad, sí, para poder también compartirles un poco acerca de esto que es la astronomía mapuche y respecto también a los eclipses del cual me fue encargado, ¿no? Así que no sé si puedo pasar a presentar lo que es lo que tengo que, o lo que quisiera compartir con ustedes. ¿Sí? Sí, compártelo, no hay problema. Ya, vale. Estoy en eso, así que voy a ver. Voy a si me disculpan un momento, que igual yo no uso mucho lo que es el Zoom, así que estoy tratando de abrir la presentación. Ya, aquí sí, está la presentación. Por aquí estamos. Aquí está, compartir. ¿Se logra visualizar? ¿Sí? Correcto, sí, se ve. Perfecto. Ya, perfecto. Uh-huh. Tienes Ya, 20 bueno, minutos, Margarita, y te voy a sí, avisar 3 minutos antes de tu finalización, te interrumpiré brevemente. perfecto, Bartolomé, gracias. Ya, bueno, un poco hablar sobre astronomía mapuche en general, de manera muy general, pero con la perspectiva que se tiene del eclipse acá en el territorio Guaymapu. Guaymapu sería como la denominación antigua de aquí de nuestro territorio, ¿ya? Entonces, para contextualizar, y en el marco del trabajo que hicimos hace 10 años atrás aproximadamente, con ese libro que mencionó Bartolomé al principio, Guaymapu, los territorios que fueron considerados y que aún hasta ese minuto mantenían lo que es el saber, el conocimiento sobre astronomía mapuche, y también un poco postulando a que había una astronomía mapuche en ese momento muy desconocido y también desvalorizado. Se consideraron estos territorios, alrededor de 8 territorios, ya que abarca entre Chile y Argentina. Con la idea de un reconocimiento en la astronomía mapuche, acá lo que intentamos, o en este caso lo que a mi parecer en la actualidad intento, es que haya una visibilización de lo que es la astronomía mapuche y respecto al eclipse también. Entonces, durante mucho tiempo el conocimiento astronómico mapuche ha sido relegado a espacios muy menores, sin igualdad de condiciones, también con el conocimiento occidental siempre por delante, y desmereciendo también como un conocimiento que no es apta o no científica, ¿ya? Entonces, hasta el día de hoy existe sesgo, ya cuando se aborda temas de astronomía mapuche. Entonces, al parecer este tema tenemos que socializarlo a espacios más formales, pero también, claro, más sociales, espacios de enseñanza en escuela, colegio, liceo, universidad, entre otros, y al público en general. Y creo que este espacio me parece bastante pertinente. Entonces, como no se ha considerado relevante este tema, que para nosotros es súper transversal, que atraviesa también a nuestro quehacer en la vida social, político, histórico, y nuestra vida cotidiana también, en este contexto, ¿ya? Entonces, ese es un poco lo que quisiera como un poco relevar acá en esta presentación,
y como objetivo también es un poco visibilizar y posicionar en ámbitos cotidianos y sociales los conocimientos astronómicos y cosmológicos mapuche en el contexto de eclipses solares y lunares, ¿ya? Entonces daré una breve explicación ahí antes de pasar a lo que son los eclipses lunares y solares, respecto a qué es la astronomía mapuche en este caso, ¿ya? Por cómo se debe entender desde un principio, ¿ya? Y cuáles son los fundamentos que la gente tiene también para hablar de una astronomía mapuche y de los fenómenos que ocurren respecto a eclipses, ¿ya? Entonces, primero tenemos que, para poder entender la astronomía mapuche, tenemos que entender también algunos conceptos propios de la lengua y del idioma mapuche. Y para ello, preguntas como Inasuam, Inarumen, Inazan, ¿ya? Son conceptos que manejamos también un poco para relevar estos saberes que están en los distintos territorios, ¿ya? Y así también conocer cuáles son los saberes que están vinculados a actividades cotidianas sociales y espirituales en temas de astronomía mapuche. Entonces, surge la categoría de Bueno Mapu como mundo de arriba, tierra de arriba, que esta incluye una gran variedad de elementos que existen en el cielo, y no solamente los astros que podemos ver a simple vista, sino además los seres y espacios que forman parte del conocimiento cosmológico o ontológico también, ya que es todo. ¿A qué me refiero con todo? Entonces aquí hay una imagen, me refiero a que el Bueno Mapu incluye los conocimientos sobre la luna, que no tenemos que separarlo, sino verlo en su conjunto, la luna, el lucero del amanecer, que desde el punto de vista astronómico es el planeta Venus, las estrellas en su complejidad y el Sol. Entonces todos estos astros, este grupo de astros, todos influyen en el quehacer de la vida mapuche, ¿ya? Y estos tienen un conocimiento, tienen un sustento de observación y también de relato de transmisión por miles de años, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay una constelación que nosotros debemos considerar, que es la que también marca un precedente importante. Voy a dar un solo ejemplo acá, en honor al tiempo, para entender de que la astronomía mapuche y de que el mundo mapuche se mueve a partir, o su calendario, su vida la ordena a partir de una constelación que se llama las Pléyades, que en el mundo mapuche se conoce como Ngaupoñe, las papas aglomeradas. ¿Por qué es importante esta constelación? Porque esta constelación es la que marca el cambio de ciclo y que ocurre justo en la época del 21 al 24 de junio, ¿ya? Que aquí se conoce como el solsticio de invierno, ¿no? Y que en el norte, en Europa, se conoce como el solsticio de verano. Entonces, este es un precedente que para hablar también de astronomía mapuche, ¿ya? Este es un precedente que indica cambio de ciclo y que se pasa por decirlo de algún modo, de un año nuevo a un año viejo. Estos son los precedentes que marcan, ¿cómo se llama? El cambio de ciclo, ¿ya? Ngaupoñe. Entonces, pero todos estos elementos del cielo de Bueno Mapu que indican un fundamento del cómo se rige el mundo del pueblo mapuche, muchas veces es también interrumpida por algunos fenómenos naturales, ¿ya? Y esos fenómenos naturales son, por supuesto, principalmente los eclipses solares y lunares. Pero antes de que ocurran esos fenómenos lunares y solares, hay ciertas predicciones, ¿ya? Que ocurren y que justamente en años anteriores, hace ya más de 10 años atrás, ocurrió antes del terremoto del 2010, ¿ya? Y que ese fenómeno lo permite o se permite ver a partir de una estrella que se llama el Cthalhuanglen. El Cthalhuanglen es la estrella roja que aparece por el lado este-norte del territorio acá en el Guaymapo, ¿ya? Y eso indica que viene algún fenómeno asociado, por supuesto, a eclipse o lunar o solar, ¿ya? Esa es como la primera predicción, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros logramos esto? Decir de que,
averiguar que es así, por un lado, tiene que ver con la observación, pero también a partir de los relatos. Entonces aquí hay un relato de Ramón Naupa, que es de Cauñicu del 2010. Entonces él relataba en esa fecha que hay, dicen que Choñoihue está vinculado a un Chalhuanglén. En el Huenumapu está Chalhuanglén, sale por aquí, por este lugar, por el este. Los antiguos ancianos fallecidos decían que cuando aparece es porque va a ocurrir ocurrir cualquier cosa. Eso hace poco tiempo apareció, por aquí sale y por allá se entra. Es del color del fuego. Uno que otro año aparece, ¿ya? Entonces, esas son como parte de la predicción, ¿ya? De que va a ocurrir algún fenómeno. Ya, entonces, y estos fenómenos es importante, por supuesto, entenderla en el marco de lo que es la observación que se hace a partir de la época en la que ocurren los cambios de ciclo, ¿ya? Como antecedente también reciente que han ido apareciendo respecto a la astronomía mapuche. Entonces, por eso es importante considerar a esta constelación que se deja ver justo para el día 24, mucho más cerca de la Tierra, ¿ya? Y que también se acompaña al fenómeno que ocurre con el Sol. Bueno, ahí tenemos el Gaupoñi, ¿ya? Como eso significa, ya como papa aglomerada, y que ocurre justamente entre el 21, como dije, el 24, y principalmente el 24, y ahí se consolida en lo que es el cambio de ciclo. ¿Qué es representa esta imagen? Es cuando justamente ocurre el cambio de ciclo, cuando el Sol ya vuelve a retornar en su salida, ¿no? Por el este, en esa rotación con la Tierra y el Sol, y vuelve a acercarse por el sur, ¿ya? Entonces, este fenómeno justamente ocurre en esta fecha, ¿no? De que aquí tenemos, por ejemplo, el Sol cuando transita acá tenemos el 21, ¿ya? El Sol por el este está saliendo muy al norte, pero sin embargo, del 21, ya 22, 23, 24, el Sol vuelve para volver a salir más hacia el este, porque el Sol es un indicador también importante en el mundo mapuche. Entonces, en esta etapa hay un montón de observaciones que se hacen a partir del 24 de junio. A partir de ahí, entonces hay que observar todos los fenómenos que vayan a ocurrir. De hecho, ahora estamos como en etapa que debiéramos estar muy pendientes de la actividad que hay en Huenumapu, ¿ya? Entonces, pasando al centro del asunto del eclipse, para el eclipse solar en el mundo mapuche, tiene algunas denominaciones de acuerdo al territorio, de acuerdo también al contexto, ¿ya? Entonces, esta es la denominación que se le da al año nuevo mapuche, también, ya, como esta actividad, este fenómeno del cambio de ciclo. Tenemos algunos elementos también cuando el Sol se mueve, ¿no? Cuando va a volver a su tierra. Entonces, todas estas observaciones se hacen. El movimiento del baile que representa el baile del Sol. Este movimiento que la gente lo puede ver a simple vista y que ustedes después darán algunas indicaciones cómo se llama ese fenómeno, porque es un fenómeno natural que ocurre justo el día 24. Entonces, este fenómeno se observa mucho también para esta fecha del 24 porque indica algo también posterior a lo que va a venir. Ya mientras más movimiento se genere en el cielo del Sol para el día 24, cuando viene saliendo, entonces indica algún fenómeno positivo o tal vez desfavorable. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que este fenómeno sea muy visible y que la gente lo pueda ver, ¿ya? El Sol. Entonces, respecto a lo que son los eclipses, ¿ya? A lo que son los eclipses solares y lunares, hay alguna más bien experiencia de lo que ya se vivió. No hay una predicción del todo para decir tal día va a ocurrir un eclipse solar o un eclipse lunar. Eso no está, sino que el fenómeno se observa y se describe a partir del día que ocurre, excepto, como les dije al principio, cuando está muy visible esta estrella roja, ¿ya? Que cuando es muy visible es porque puede estar asociado a estos fenómenos de eclipses. O también a fenómenos como desastres naturales, como les denominan también, ¿ya? Como lo que ocurrió en el 2010, para el terremoto en 2010. Entonces, algunas denominaciones para el eclipse
se encontraron desde el punto de vista de la lengua, por ejemplo, para la luna, que es Kuyen, es Lan Kuyen como la luna que se muere, Malón y Takuyen como la luna que vienen a taparla o a golpearla, ¿ya? O Puni Kuyen como luna que se oscurece, o Sumsumi Takuyen, luna que se oscurece lentamente, ¿ya? Entonces tiene esas denominaciones de acuerdo a la característica que va teniendo cuando se va oscureciendo. ¿Cómo se ve desde el punto de vista mapuche un eclipse, tanto lunar y solar? Por supuesto que son de aspecto más negativo, o sea, negativo en cuanto a que al parecer la experiencia habla de que siempre vienen acompañados de algún suceso, ¿ya? Sobre todo la del sol. La del lunar es como la persona que alcanza a observar, por supuesto que tiene más resguardo en cuanto a que fue la única que lo pudo haber visto. Por ejemplo, en esta imagen que representa un relato de un eclipse lunar que ocurrió antes del año 60, ¿ya? Por allá por el lado argentino, por Junín de los Andes. Entonces dice esta persona, ya respecto de la luna, dice, hubo Puniquillén, la luna también se oscureció, faltaba poco para que se oscureciera por completo y en ese momento salió mi abuelita fallecida e hizo rogativa en la noche, como a eso de las 4 de la madrugada, nos hizo levantar a todos y salir afuera, se arrodilló e hizo rogativa. Entonces, siempre los fenómenos también están ligados a reacciones que son de ceremonia, de rituales, ¿ya? Porque se considera un ente, un ser más dentro de este mundo, de este planeta. Entonces, por eso cuando la luna y el sol son tapadas de este modo, son eclipsadas, ¿ya? La gente se va a alarmar, ¿ya? Se va a alarmar. Porque tenemos la observación a simple vista que son astros, los astros más connotados en el cielo. Entonces, por lo tanto, un fenómeno así, por supuesto que alarma mucho a la gente, ¿ya? Entonces, además, este relato que habla de ese eclipse lunar, decía que por lo general, luego de que ocurrían estos fenómenos lunares, venía siempre alguna actividad natural, o sea, natural en cuanto a que se secaban los ríos, que había ya una actividad que no favorecía, o sea, se ocurrían fenómenos naturales que no favorecían a las personas, ¿ya? Por lo menos en lo que es el lunar, hay menos antecedentes de cuestiones más naturales que ocurrían, pero sin embargo, con el sol hay mucho más antecedentes. Entonces, encontramos aquí algunos otros denominaciones respecto a sol, a Antú, ¿ya? A sol, aquí se le denomina Malón y Tantú, como taparon al sol o le pelearon también, ¿ya? Así como es una lucha entre la luna y el sol, o no necesariamente la luna, sino también otro ser que pudo haber tapado al sol, ¿ya? Y que hizo que el sol perdiera fuerza. Y también se denomina Sumiñi Antú, se oscureció lentamente. Y también como Lan Antú, muerte del sol o cambio de ciclo solar, que también se le denomina así en algún otro territorio. Estos eclipses solares también están asociados a las rogativas, o sea, también se hacen rogativas cuando ocurre este fenómeno. Por lo menos así dicen los relatos y las memorias orales, del cual se fundamenta también estos fenómenos, ¿no? Cuando se describen estos fenómenos. Entonces, la rogativa va siempre dirigida a que no ocurra ninguna desgracia a las personas y tampoco a la naturaleza. Y ahí, por supuesto, que se espera también qué es lo que va a ocurrir, porque por lo menos hay muchas personas cuando describen un eclipse, dice que era sorprendente ver eso y era para asustarse, ¿ya? Porque no sabían qué es lo que podía ocurrir y qué es lo que va a venir. Entonces, hay algunos relatos también en relación a eso. Por ejemplo, cuando vinieron los eclipses anteriores. Dice, cuando aparece
para alumbrar a sus hijos e hijas, el Anturei, el sol, también su eclipse, tiene su eclipse, ¿no? Si le ganan, la tierra va a estar muy mal, la gente va a pasar una mala vivencia, va a pasar por susto, la tierra estará con escasez, la gente no encontrará cosas para vivir, no sabe qué camino tomar, le tapan su camino. Ese conocimiento tengo en mi memoria, dice Juana Beltrán, también ella, porque dice que también presenció un eclipse hace varios años atrás, y probablemente haya sido el de los años, antes del año 60, ¿no? Porque dice que después de eso se vino un terremoto, que también lo asoció a un terremoto este eclipse solar. Otro relato que dice, ahí se avisan, dice, unos con otros. Miren, ahí están todos calladitos, algunos están orando, haciendo un iyatún, chaunganechen, chemchilcuy, chemchunsimusimileay, nganewen montulmain, chimle cantu, tuntechi, chumaichi, afaichi, ¿ya? Entonces, ahí lo que está diciendo, ¿qué nos irá a ocurrir? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Por qué habrá sucedido esto, no? Entonces, dice, al día siguiente se juntan y hacen como una conversación, comentan qué se produjo el eclipse y hay lamentaciones nomás, ¿ya? Entonces, al parecer, los eclipses siempre tienen como esta cosa de alertar a la gente, de estar también con lamento, ¿no? Porque seguro vienen acompañados. Y al parecer la experiencia lo dice porque por lo menos dentro de las descripciones que hubo respecto a los eclipses que hubo hace más de 60 años atrás, por ejemplo en el año 58, el eclipse solar parcial que hubo por acá también por esta zona, se más hacia el norte, luego vino florecimiento del clanto del colihue propio de acá, del nativo de acá. Plaga de ratones, ya también asociaron a plaga de ratones durante 2 a 3 años aproximadamente. En el año 60, el terremoto en el Guaymapo, que afectó aquí a gran parte del territorio, y también enfermedades asociadas a catástrofes naturales. Después de eso hablan de algunas pestes que hubo en esa fecha, ¿ya? Y la gente le dio distintos nombres, así por ejemplo la tiña, le dio algunos nombres extraños. Y también hubo muchos movimientos sociales en esa época, en el mundo mapuche me refiero, porque en esa época estaba el tema de las tierras, ¿ya? El tema se estaba reiniciando o retomando, o había una emergencia respecto a resolver cuestiones sociales, históricas en este contexto, aquí en esta parte del territorio. Entonces, siempre los eclipses en el mundo mapuche van a estar acompañados de estos fenómenos, ¿ya? Y sin ir más lejos, ya sí, en el año 58 ocurrió ese fenómeno el año pasado. En el 19, ese eclipse total, ya en el territorio sur, me refiero al sur en el Chile, o más bien dicho, en el cono sur, en el Latinoamérica, en el sur de Latinoamérica, también trajo algunos fenómenos, ¿ya? Y algunos fenómenos también están asociados al florecimiento del colihue, ¿ya? En septiembre principalmente. Eso fue preocupación el año pasado, se comentó mucho. Y empezaron a asociar de que tal vez tenía que ver con el eclipse que ocurrió en el norte, y porque hubo mucha falta de respeto con ese eclipse, porque no sé si recuerdan, eso fue como el evento, una fiesta enorme. Sin embargo, los pueblos originarios en el norte estaban muy de desacuerdo con la forma en que se abordó ese eclipse. Entonces, acá también se comentó ese asunto, y justamente por redes sociales corrían, por ejemplo, de que el colihue se floreció, otro evento vendrá, se preguntaba la gente. Y en octubre de ese mismo año comienzan también las manifestaciones sociales. Entonces, los eclipses siempre nos llevan y nos conducen a algún evento social y natural. La pandemia o la emergencia de salud mundial también, ¿ya? Entonces, hoy en día estamos todavía en proceso de observación de este fenómeno que ocurrió el año pasado. Y el que se acerca va a ser también otro suceso muy importante y que también preocupa. Preocupa porque va a ser acá y estamos en un momento muy complejo del ámbito social.
la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche están muy frágiles, muy sensibles. Tenemos una problemática profunda ahí que no se ha resuelto, y que si ocurre este fenómeno también acá, probablemente tengamos algún evento bien complejo, ¿ya? Entonces, para ir Mira, están hablando finalizando, de la astronomía mapuche. ¿Puedes bajarle un poquito, papá, para escuchar? Diapositiva, es que la importancia de abordar estos fenómenos, o sea, de abordarlo en el ámbito social, en el ámbito más formal y también informales, es que los conocimientos astronómicos, acá no hay una distinción de género. La reflexión que yo hago al final, que acá nosotros nos tratamos de distinguir si una astronomía mapuche va dirigido solamente a ciertas personas, no, sino la idea es que todos puedan involucrarse en el asunto, que todos podamos aprender, conocer estos fenómenos y también los conocimientos astronómicos en general. Lamentablemente, con las prácticas coloniales que hasta el día de hoy tenemos acá en lo que es la parte histórica y social, es que estos saberes han sido bien coartados y muy tendientes también, que solamente lo femenino, lo masculino es tal cosa. Entonces, todo eso hemos tenido que sortear para poder abordar astronomía mapuche, ¿ya? Y además, que los conocimientos astronómicos, por otro lado, insisto que deben ser abordadas de manera muy transversal, no solamente en el mundo mapuche, que es donde nosotros intentamos mantener de algún modo vigente el conocimiento, de manera que para nosotros es útil. No es una cuestión de sacar como conclusiones respecto a si es un, no sé, es un número o es un aparato, es que son útiles en la vida cotidiana, en la práctica, ¿ya? Lo cual queremos que también desde la ciencia... ¿Sí? Minutos te ya quedan, estamos ya, Margarita. sí. Ya, perfecto. Entonces, la idea es que este conocimiento se pueda compartir en distintos espacios de interacción social, por supuesto. Que no haya distinción de clases, porque acá, a mí parece, la astronomía y la ciencia moderna ha separado mucho los conocimientos astronómicos en general de la sociedad en general. Es lo que nosotros queremos romper un poco con esta idea de socializar astronomía mapuche y de los pueblos originarios en general, ¿ya? Yo soy estoy convencida, soy una convencida de que los saberes astronómicos de los pueblos originarios nos pueden ayudar de algún modo a resolver algunos fenómenos naturales, tal vez no de la ciencia exacta, de la ciencia moderna, pero sí en lo práctico, ¿ya? A eso queremos aportar y apuntar. Y también a ser más conscientes que finalmente, desde el punto de vista mapuche y los otros pueblos, no somos los únicos que habitamos acá. Hay una relación muy compleja, ontológica, respecto a la astronomía o a los astros, y también los elementos que hay aquí en la Tierra. Está muy relacionado. Por eso un eclipse va a afectar muy directamente al mundo social. Eso, gracias. Muchas gracias, Margarita. Excelente presentación, te lo agradecemos. No me quepa la menor duda que va a haber muchas preguntas con respecto a esta ponencia. Voy invitando a Patricio Bustamante para que vaya presentando su ponencia. Hola. Margarita, tienes que sacar tu... Tienes que compartir, correcto. Ya. Bueno, me toca a mí la última parte, antes del conversatorio. Si bien nosotros hacemos investigación científica, en el tema de la astronomía, hay una componente, cuando se hace astronomía cultural, hay una componente que tiene que ver con lo humano. O sea, la astronomía no está separada del ser humano. Y les voy a mostrar un caso que nos parece súper curioso. No podemos avanzar más, no podemos decir más, que es muy curioso, pero también es muy fuerte para nosotros.
que es el caso del Tincuy de Santiago. Voy a compartir pantalla. ¿La ven? Voy a presentar. Conforme. Muy bien. Ya. Bueno, eso es lo que se conoce Plaza Italia o Plaza Baquedano, porque en el centro está la estatua del general Baquedano. ¿Ya? Normalmente se le decía Plaza Italia. Hoy día ha pasado a ser la Plaza de la Dignidad. A la izquierda el río Mapocho, río Mapuche, y hacia la derecha, este hilo azul es un brazo que se desprendía del río Mapocho, que hoy día está secado, ya no hay agua por ahí, pero que formaba un tincuy, un punto en que las aguas se juntan o se separan. En este caso se separaban, que es un sitio ritual. Bueno, nosotros estábamos estudiando el tema de Santiago Inca, el tema de Santiago, viendo que probablemente había alguna construcción inca, y bueno, durante 500 años la historia ha enseñado que el Santiago estaba fundado sobre un peladero por los españoles, pero a partir del 2012 hemos ido publicando una serie de artículos que muestran que en realidad Santiago se fundó sobre una ciudad, un poblado pequeño, inca, un centro administrativo inca, que era la sede extremo sur del Collasuyo. Y restos de este poblado hoy día siguen bajo la ciudad de Santiago, bajo el cemento. Una referencia, voy a dar muy poca referencia porque en realidad son 15 minutos, muy corto el tiempo, pero hay una referencia muy clara. Cuando Vivar salen del Cusco, Vivar dice que Vivar era el cronista que traía el conquistador Pedro de Valdivia, que funda Santiago, dice que Pedro de Valdivia se viene con toda su gente a conquistar una ciudad como el Cusco, a orillas del río nombrado Mapocho. ¿Ya? Bueno, el río Mapocho es uno solo, y lo que indica es que había algo a orillas de ese río. Eso es lo que había a orillas del río, un poblado de origen incaico, probablemente instalado sobre un sitio mapuche. Probablemente también los mapuches permitieron que esto se instalara ahí, esto era un territorio mapuche, y los mapuches vivían hacia la izquierda, al otro lado del río, hay una gran cantidad de población, esta es una reconstrucción ideal, no todo tenía muros, pero ponemos los muros para poder identificar las calles actuales. Esto es la Plaza de Armas. Si alguien conoce Santiago, esto sería la Plaza de Armas de Santiago. Aquí estaría la Catedral de Santiago hoy día, y aquí estaría aproximadamente la casa de Quilicanta, que era el gobernador inca. Y aquí al fondo se ve una línea azul que sería el Tincuy. En idioma mapuche sería Usanco, según me decía Margarita Cañón, otro día estuvimos conversando, preparando esta presentación. Bueno, si hubiéramos tenido un dron o un helicóptero y hubiéramos podido ver Santiago desde arriba, eso habría sido el aspecto aproximado del poblado que había en ese momento cuando llegan los españoles. Como les decía, los incas vivían, perdón, los mapuches, la mayor cantidad de gente vivía hacia este lado del río, hacia el norte, en lo que hoy día en algún momento se llamó La Chimba, al otro lado del río, y aquí vivían los incas. Este era el pequeño poblado. Estas dos calles son calles actuales, la calle Catedral y la calle, perdón, aquí puse Catedral es Bandera, estaba entre dos brazos del río, el río Mapocho y en la Cañada. Estaba dividido en dos calles, en cuatro por dos calles, que le da la característica del Tahuantinsuyo, la división en cuatro. Esto sería la Plaza de Armas, y el poblado estaba en torno a la Plaza de Armas. Esto sería la iglesia San Francisco actual. Y en este punto está el Tincuy, que nos llamó mucho la atención por el valor ritual que tiene el Tincuy. Y aquí estaría el Cerro Santa Lucía, que es un cerro ritual con, hemos encontrado, observación astronómica. Aquí les voy a presentar un mapa, hay varios mapas que hemos estado estudiando,
donde yo resalté en azul este brazo que se desprende del río Mapocho. Esto es un mapa antiguo de cómo debió haber sido en 1600 el Santiago. Ya había crecido bastante Santiago, pero se ve este punto. Entonces, nos interesaba mucho identificar este punto, ¿no? Entonces, según las crónicas, Pedro Valdivia funda entre estos dos brazos del río. Hoy día, todos los que conocen Santiago, sería la calle Alameda o Avenida Bernardo Higgins, ¿no? Bueno, pensábamos que nunca íbamos a encontrar un dibujo, algo que nos mostrara el Tinku, pero afortunadamente nos equivocamos. Aquí hay una pintura de una expedición que se llamaba hay un pintor, Bambrila, de la expedición Malaspina, es una expedición científica, y Bambrila, él hace un dibujo de todo este sector, de la calle Providencia, los tajamares de Providencia, el río Mapocho, y nos muestra el punto en que se separaban. Aquí están los tajamares, que eran muros que contenían el agua cuando había inundaciones, y aquí está el punto en que se separan las aguas del río. Tenemos esta pintura y tenemos un dibujo exactamente en el mismo lugar. Entonces ya sabemos que estaba ese punto. Entonces, un esfuerzo importante fue estudiar, por ejemplo, qué se ve desde aquí, desde el punto de vista astronómico. Desde el punto de vista astronómico, se fijan, esta es la salida del sol el día del solsticio de invierno. Esto es el Inti Raymi o el Huetripantu para mapuches. Y en este punto se encontró un niño congelado, un niño inca de más de 500 años, porque este es un sitio sagrado. El Cerro del Plomo había una ofrenda ahí. Y en esta otra fotografía se ve la salida de la luna en un punto que es importante, que tiene que ver con la predicción de eclipses, según lo que hemos estado tratando de entender, ¿ya? Hacia el oriente. Es un punto que se llama crossover, cuando pasa de un hemisferio a otro. Desde aquí se tomaron esas dos fotografías, entonces hay una visión astronómica importante desde este lugar. Y aquí está el río Mapocho, y aquí estaría más o menos, de acuerdo a los planos y de todos los estudios que hemos hecho, el punto donde se separan los dos ríos, el Tincuy. Esta es una fotografía que yo tomé de Google Earth, para que sea más... no es una foto que tomé yo. Ahí está el punto donde estaría la separación de los ríos. Porque sabemos que aquí pasaban los tajamares por esta línea, por lo tanto aquí los tajamares se interrumpían y dejaban salir el agua hacia la calle Alameda, que es esta calle. Entonces eso era el recorrido que hacía el río, el brazo del río. Ahí está la estatua del general Baquedano, y esto se llama Plaza Italia, porque aquí hay una estatua que representa al pueblo italiano, una donación del pueblo italiano. Una cosa interesante que empezó a surgir, ya no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista humano, es que la Plaza Italia es la que divide los barrios altos de los barrios bajos. Es un punto donde se encuentran la gente de ambos barrios, los que vienen de arriba y los que vienen de abajo, y también es el punto donde se separan, porque es la separación entre los barrios altos y los barrios bajos. En Santiago se habla del barrio alto y de los barrios bajos, como en la antigüedad. Entonces el Tinku es un punto de unión y separación de estas dos grandes temas de la sociedad. En la Plaza Italia también es el punto donde, cuando había un triunfo deportivo, digo había porque llevamos 5 meses en que no hay fútbol, la gente se desbordaba, todo Plaza Italia a celebrar. Ahí hay una celebración de una Copa América, Holgorio. Fíjense, cuando se fue a Sudáfrica, aquí son fotografías que yo tomé de periódicos, de las celebraciones que se producían en este punto. Entonces, un punto de encuentro, de celebración. Pero también es el punto desde donde salen siempre
las concentraciones políticas. Ahí la gente se juntaba y desde ahí comenzaba la concentración hacia el fondo, que está a 3, 4 cuadras, está el Palacio de la Moneda. Esto es la Alameda. Bueno, cuando uno ve, empezamos a darnos cuenta, fuimos al eclipse. El eclipse yo iba a dar una charla, a sacar fotografías, pero no estaba preparado para lo que pasa con los eclipses, porque hay una componente emocional que es súper fuerte y que no se puede desconocer. Cuando uno hace astronomía cultural, esto tiene que estar presente en la discusión. Bueno, aquí está una descripción de lo que decía Margarita, de lo que pasa con los eclipses, que esto está en el libro de Margarita, en Winimapu. Para las culturas locales, esto tiene una connotación negativa. Y cuando yo vi el eclipse, a mí me pasaron cosas, o sea, es sobrecogedor el fenómeno de ver el sol que se oscurece. Yo tengo una visión científica, pero igual algo me pasó. Entonces hay que considerar ese aspecto cuando uno hace investigación relacionada con las culturas originarias. Piensen que la astronomía científica tiene menos de 100 años. Siempre la astronomía estuvo del clima, los cambios de estación, pero también la navegación. Eran cosas muy prácticas. La astronomía científica, desligada de las cosas prácticas, es un fenómeno extremadamente moderno. Bueno, después del eclipse yo ya me había olvidado y el día 17 de octubre se revienta una cañería de agua justo aquí donde está Plaza Italia, y es como simbólicamente el agua retoma su camino. El agua que está cegada durante 500 años termina reventando y saliendo hacia la Alameda. Y también el día siguiente comienza el estallido social. No comienza en Plaza Italia, pero Plaza Italia se transforma en el punto de reunión más importante donde se dieron las peleas más grandes. Aquí hubo mucha violencia, como decía el tema del eclipse. Perdón, casi 500 personas, o más de 500 personas perdieron un ojo. Hay 2 personas que perdieron 2 ojos. Hubo violencia enorme, saqueos, disparos, gente muerta. Entonces fue una cosa muy fuerte. Y ahí yo me empecé a acordar del eclipse. Y cuando vimos esta imagen, la bandera mapuche, al tope de la estatua del general Baquedano, es como la recuperación simbólica de un territorio. Y después, el coronavirus. Se nos pilló muy fuerte. Chile ha sido muy golpeado, uno de los países más golpeados del planeta por el tema del coronavirus. La gente empezó a pasar hambre. Y esto no es cuento, esto son fotos de periódicos. Y se proyectó la palabra hambre en Plaza Italia. Ese edificio es el edificio de la Telefónica que está en Plaza Italia. Y esto fue un tremendo conflicto para el gobierno. Incluso en la noche pusieron unos grandes focos para tapar la palabra hambre. ¿No? Había mucha violencia, mucha represión en esa situación. Bueno, ahí está una vista de la concentración. Si uno saca la estatua del general Baquedano, ese es un punto neurálgico de Santiago, es el punto cero de Santiago. Y mi visión es que esto debiera ser a futuro, por todo lo que ha pasado, debiera ser un sitio ritual. Yo aquí pongo símbolos mapuche, pero en realidad, símbolos mapuche o no, esto debiera ser conservado a futuro como un sitio ritual, un sitio de encuentro, donde se puedan restaurar las heridas que se han generado con toda esta violencia que se ha generado. Entonces, no es lo que uno tradicionalmente estudia en el caso de la arqueoastronomía o de la astronomía cultural, encontrar este tipo de fenómenos, pero a mí me parece súper llamativo que un sitio ritual, simbólico, antiguo, mantenga hasta cierto punto esa misma ritualidad, que siga siendo un punto de encuentro y ese encuentro tan potente. Entonces yo creo que debiera esto generar un cambio. De hecho, la gente bautizó este lugar como la Plaza de la Dignidad. Bueno, eso es el tema, el Quilpué o Sanco de Santiago. Muy bien, muchas gracias, Patricio. Me imagino que también va a haber muchas
preguntas. Vamos a pasar un ratito a unos cuantos comentarios del panel, en el cual se incluye Ricardo Moyano y yo mismo, y de ahí escogeremos las preguntas más repetitivas en el chat para acumularlas en una sola y vemos cómo quiénes la van respondiendo. No sé si Ricardo quiere hacer una pequeña intervención al respecto. ¿Qué tal, Barte? Creo que me escuchan bien, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, bueno, aprovecho de saludar a los amigos y veo que hay muchas caras conocidas. Qué bueno que podemos compartir acá a través del Zoom. Le quería agradecer también a la CIAC, que nos permite organizar este pequeño evento informal, y sobre todo a los ponentes, a Rodolfo Angeloni, Margarita Canillo y Patricio Bustamante por el tiempo y la disponibilidad para poder compartir sus experiencias y también sus trabajos. Así muy rápido y de lo que alcancé a tomar nota, resaltan algunos puntos que creo que son fundamentales para poder iniciar la charla de preguntas, que tienen que ver con en cómo afectan los fenómenos astronómicos y en particular los eclipses, en este caso el eclipse del 2019 y el 2020 en el mundo social, y cuál es la capacidad o no, de hecho lo han preguntado en el chat, de poder anticiparnos a este tipo de fenómenos. De hecho, a través de la comparación de las dos charlas de Rodolfo y de Margarita, entrecruzándolo con lo que dice Patricio también, nos damos cuenta de que básicamente tiene muchísima más importancia social, podríamos decir, la descripción que el evento, que quizás anticiparse al mismo, desde el punto de vista de estas racionalidades no occidentales, podríamos definir. Y otro tema que creo que queda ahí sobre la mesa tiene que ver todavía con las prácticas coloniales y la forma en cómo construimos conocimiento a partir de estos dualismos, podemos decir, entre lo natural y lo cultural, el conocimiento certero y el folclore, podríamos decir otras cosas más. Y por último, también creo que es tarea de la CIA que poder profundizar en el reconocimiento de estas otras maneras de construir conocimiento, y quiero citar acá a la doctora Johanna Broda, que por desgracia no nos está acompañando en el chat, pero que ella habla también de estas ciencias prehispánicas, que podría ser un concepto a debatir dentro del chat y de la gente que nos está acá acompañando. Aprovecho de dar nuevamente las gracias, creo que tenemos un público cercano a las 75 personas, así que fue todo un éxito, Bartolomé. Dejo el chat abierto para las preguntas. Marte. Tienes que activar tu micrófono, Bartolomé. Listo, se ha puesto un poco lento mi sistema justamente ahora, pero quería compartir, antes de pasar a las preguntas en sí, algunas experiencias propias, ¿no? Yo ya he vivido 3 eclipses en 3 periodos de mi vida totalmente diferentes. El primero fue al sur de Lima, unos 100 kilómetros al sur de Lima, cuando tenía unos 13 años, en el año 80. De adolescente, interesado ya en las ciencias, fastidié mucho a mi mamá para que moviera el auto y pasar por la zona de la totalidad, pero lastimosamente no pude ver la totalidad, puesto que si ustedes conocen la costa del Perú, que es muy semejante a la costa de La Serena, saben que al borde de mar prácticamente tenemos una neblina casi permanente, nosotros le llamamos pues la panza de burro. Fue bueno porque no tenía telescopios, no tenía filtros, no tenía nada, entonces pude ver el eclipse a través de las nubes en todas sus fases, pero la totalidad no la llegué a ver. Después ya en la universidad
al final tuve la suerte de poder participar en la proyección y en pasar en directo en televisión peruana el eclipse de 1996 que compartimos en la frontera con Chile, ahí en Tacna y Arica. Los peruanos lo vimos desde Micuya, un sitio muy bonito de petroglifos que tiene mucha simbología solar, y del otro lado, en Chile, se habían conglomerado en la ciudad de Putre. Y ahí pues estaba yo totalmente obsesionado por definir los tiempos, por ver el momento de primer contacto, de segundo contacto, y yo me regocijaba pues de la predicción, de la exactitud de todo lo que estaba sucediendo, hasta que comenzamos a ver lo que llamamos el último punto de contacto, el anillo de diamantes. Comenzamos a ver las perlas de Bailey y todas esas cosas, y llegó un momento en que yo no tenía nada que decir. Ahí la transmisión se quedó vacío y lo único que se escuchaba era la gente pues gritando, algunos llorando de emoción, otros de miedo, en fin, estamos en los años finales de los 90. Y prácticamente dejé fluir el evento. Pero toda mi racionalización del evento, etcétera, en vivo, se vino interrumpida completamente. Todo lo que había estudiado en física, en todo lo que tenía que decir, etcétera, me quedé callado. Acto seguido, pues, la última vez que nos reunimos ahí en Chile, el año pasado, fui a ver el eclipse también, pero ya fui relajado, fui a disfrutarlo. Y también el comportamiento social del pueblo chileno, la publicidad que hizo el Estado chileno alrededor del evento era bastante curioso, ¿no? Era justamente demostrar que Chile era la estrella, que Chile era lo mejor del mundo de la astronomía, y bueno, sí que lo es, obviamente, pero el discurso iba por ahí. No hubo un discurso con respecto a qué sentía la gente o qué podía influir la gente o qué pasaba en el territorio. Pero la cosa que más me llamó la atención en el sitio donde yo me encontraba es que la gente se emocionó mucho, había personas místicas, pero en general lo que me llamó la atención es que la gente comenzó a cantar el himno chileno con mucho fervor, ¿no? Y emoción. Y bueno, ahora nos viene otro reto, es pasar a ver el eclipse, si es que podemos, en el 2020. Y como el tema también va por el astroturismo, había mucha emoción porque el evento llegó a movilizar casi 250.000 personas de Santiago a la zona de La Serena. Y yo tuve que dormir en el auto de ida y 2 días de vuelta porque el embotellamiento era total, se había desbordado totalmente, ¿no? Entonces, se espera una movilidad igual o mayor probablemente en la zona de la Araucanía, pero el tema es que yo visto desde fuera con el tema de la pandemia y con el tema de los movimientos sociales y según la percepción del pueblo mapuche, no es un evento grato para ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a manejar eso? Es uno de los temas que creo que deberíamos discutir en esta reunión, porque va relacionado de la astronomía pues con el tema de lo social, de lo cultural, ¿no? No sé, ¿qué piensan ustedes? Un poquito para... ¿Qué tal, Barte? De nuevo acá yo, Ricardo. Para... Me fijo acá en el chat y veo que hay un par de cosas que son recurrentes. La primera es algunas preguntas para Margarita, a ver si le podemos dar nuevamente la posibilidad de tener audio. ¿Cuál es la importancia simbólica? Si podría profundizar un poco sobre la importancia simbólica de los eclipses en el mundo mapuche, y si nos puede hablar un poco más sobre asociaciones referentes a cambios de temperatura, la visibilidad de cometas o estrellas fugaces, que me están preguntando acá por dentro. Y también preguntan si podemos hablar de una astronomía o de una astrología mapuche, ¿no?
Esas son algunas cosas que pude rescatar del chat. No sé si le damos la palabra a Margarita para que pueda responder. Te escuchamos, Margarita. Claro, sí, justamente estaba tratando un poco de leer las preguntas, son muchas. Claro, tiene los eclipses, por lo general, sí, yo creo que hay una percepción así como me refiero a la gente de afuera, la gente que no es mapuche, de lo que piensan los mapuches como todo muy negativo. Claro, asumimos como concepto la palabra el concepto negativo para referirnos a todos estos sucesos y fenómenos que vienen después. Pero analizando y un poco reflexionando y repensando los acontecimientos que han ocurrido relacionados a eclipse, yo creo que estos finalmente, a mi parecer, ahora viéndolo un poco más fríamente, son fenómenos que ocurren, cada cierto tiempo ocurren. ¿Ya? Pero claro, es muy simbólico, es muy importante, es muy fuerte un eclipse, principalmente solar, porque ocurre justamente en el día, y total, sobre todo que lo vamos a tener en nuestra cabeza, ¿no? O sea, va a ser la primera vez que yo voy a vivir un evento así, si es que llega a ocurrir y tenemos la posibilidad de verlo. Pero para la gente que ya vivió, como decía Barthélemy, ya en 2 ocasiones, sobre todo las personas que al día de hoy están vivos y tienen 100 años, han vivido ya por lo menos sus 2, 3, juntando el eclipse lunar, ese fenómeno, ¿no? Entonces, por supuesto, como decía Patricio también, es conmovedor. Yo me imagino verlo. Y que por supuesto que asusta, porque finalmente son, ¿cuánto? 1 minuto, 2 minutos en el que la energía, si uno lo ve de manera racional, natural, el sol y la luna generan energía, influyen en el comportamiento, en lo que ocurre en la Tierra. Entonces, tiran energía y esa energía es perceptible. Por supuesto, nosotros lo percibimos, al tomar sol sentimos calor, nos quemamos, ocurre algo ahí, ¿cierto? Entonces, en un eclipse solar, principalmente solar, el sol se tapa por al menos 1 minuto y medio, 2 minutos, eso es harto. Si uno se pone, no tiene reloj ni nada, y se pone a observar la oscuridad en ese momento, eso es harto. Y es harto también el tiempo en que en la Tierra misma, ya desde el punto de vista más bien natural, no recibe energía. Y yo, claro, ahí considero que por supuesto ocurre algo, ¿no? Hay una interrupción de ese proceso que natural, de la luz directa, de la energía. Y por supuesto, como nosotros somos por supuesto seres energéticos, tenemos energía, por eso nos movemos y eso, ya ahí se podría explicar de otro modo también ese asunto, pero claro, afecta en la medida que nosotros dependemos finalmente de los elementos que están en nuestro entorno, no solamente de los astros acá en el Bueno Mapo, sino también los elementos que están alrededor de nosotros. Ahora que nos creamos el centro de la Tierra, eso es un tema que hay que resolverlo ya, porque no somos lo único, ese es un tema también importante. Por supuesto que en ese sentido es bastante importante y simbólico un eclipse solar principalmente. De que justamente ahora esté asociado a cuestiones sociales, es que, claro, finalmente la vida acá, desde el punto de vista mapuche, es la vida, los eventos sociales, en la cotidianidad, como también en lo ceremonial y social, político y eso, se ordena en torno a cómo está el espacio también, el espacio aquí en la Tierra y el espacio en el cielo, en el Bueno Mapu. Si por acá se vienen a dar una vuelta, se van a fijar que todas las casas, hasta el día de hoy, la más gran mayoría del territorio, siguen un orden, una ubicación. La puerta de la casa, por lo general, están orientadas hacia donde sale el sol. Entonces, ese es como el punto, ese es como digamos, como uno dice, el norte es, nuestro norte, donde está el polo norte, ¿cierto? Aquí para nosotros, nuestro punto principal es el este, es donde el sol se deja ver, ¿no? Entonces, y en ese sentido, por supuesto que cobra relevancia en el quehacer diario de las personas, de nosotras las personas. Cuando hay alguna actividad, más bien de tipo ceremonial, como los encuentros de los Guillatún y eso, siempre la orientación, la ubicación está en semicírculo mirando hacia el este. Entonces,
y eso es porque una de las razones, uno de los fundamentos es que por allá se deja ver el sol, así está, el sol todo el tiempo o gira así, ya en relación a la Tierra. Entonces, por eso también nosotros nos ordenamos de ese modo. Por supuesto que en ese sentido va a involucrar va a involucrar en lo que hacemos o no hacemos acá, ¿ya? Eso es así, eso en la práctica es así. Ahora, que la gente muchas veces lo hace, a veces sin como explicarlo mayormente, pero sí, la práctica es así, ¿ya? Ahora, respecto a ver si es un poco el tema de si es siempre negativo o no, es que no sé, claro, no siempre yo creo que es negativo. Yo creo que después de estos procesos fuertes que estamos viviendo, también tenemos que ver la oportunidad que se nos presenta. En estos momentos estamos en un proceso, en un momento político muy complejo e importante. Estamos abordando el tema del racismo, y el racismo que ha calado incluso hasta nuestra sociedad. Y ese es un tema que quizás si lo relacionamos con estos fenómenos astronómicos, cosmológicos, por supuesto que podríamos encontrar también una salida. En el momento en que la otra sociedad nos vea de igual modo, por supuesto con la diferencia, nos valore en esa diferencia, entonces vamos a dejar de tener esta problemática, estas relaciones frágiles, estas relaciones violentas que tenemos al día de hoy. ¿Ya? Entonces, va por ahí también este asunto, que lo astronómico y lo cosmológico va relacionado con eso. Se puede hablar de astrología o de astronomía, pucha, ahí nosotros apostamos a una astronomía mapuche, como categoría más bien de la tradición, de la memoria oral, y desde también lo que propone un poco las ciencias sociales, ¿no? Ahora, hablar de ciencia mapuche también es otro tema que nos estamos planteando. ¿Será prudente o no? Por supuesto que la ciencia moderna no lo acepta mucho, pero quizás relevar las categorías propias podría ser la solución. Si estamos, por ejemplo, dialogando con un pueblo originario del norte, aymara, tacameño, o de otros pueblos también de otra parte del mundo, quizás relevar las categorías propias que nacen desde las bases de cada pueblo también puede solucionar muchos problemas. No hablar de astronomía mapuche y hablar de Huenumapu propiamente tal en el mundo mapuche, y hablar de astronomía, vamos a tener igualdad de condiciones tal vez. Y así podemos decir o usar otros conceptos también propios de cada pueblo, y en vez de hablar de territorio mapuche, hablar de Guaymapu directamente también, yo creo que viene a solucionar varios temas ahí de relaciones, ¿no? De relaciones sociales. Eso es lo que puedo decir por el momento. Si hay más preguntas también estaremos por acá. Aquí la mesa de panel ha considerado darle 2 minutos al señor Rubén Calvino. Le rogamos que mantenga esos 2 minutos, por favor. Sí, buenas tardes. Yo soy de acá de Argentina. Me quería referir brevemente al aspecto económico de las celebraciones mapuche. Fundamentalmente a las celebraciones del Guillatún, el Tripantu, y el elemento común que une todas estas celebraciones, que es el Chemamul y el Rehue. Ambos, que son estrictamente desde lo astronómico, se lo puede considerar mones que arrojan sombra, y que precisamente esa sombra es considerada a los efectos de la orientación en el espacio y en el tiempo, no solamente de los mapuches, sino de casi todas las culturas originarias. Y precisamente como se refería la disertante anterior respecto a que en la ruca mapuche, en la casa mapuche, al frente se colocaba el rehue, por lo general el más conocido, de 7 escalones, con cierta inclinación hacia el sol, y era precisamente un gomón que probablemente es, no sé si se quiere teórico,
en las ceremonias originarias, Guillatún pudo haber sido una celebración, digamos, estrictamente solsticial, equinoccial. Es decir, en los equinoccios, la celebración del Guillatún permitía, mirando hacia el este, mirando hacia la salida del sol, tomar todas estas referencias. Y de modo el Tripantú, el comienzo del año, es decir, de la llegada del nuevo retorno del sol, era una celebración solsticial del solsticio de invierno en nuestro hemisferio, que era cuando el sol estaba más lejos y comenzaba a retornar. Es decir, para terminar, me parece importante destacar al Rehue, al Chemamul, como dos nomones que ayudaron, contribuyeron al desarrollo de la astronomía mapuche, que equidistan de alguna manera a lo que más al sur los Selkman, mal llamados Onas del Sur, pudo haber sido el Pauil, que era un poste ceremonial puesto hacia el este en ocasiones de la celebración del Haint, que era la fiesta de iniciación, la celebración de la iniciación de los adolescentes. Simplemente a esto me quería referir y discúlpenme si al improvisar pudo haber sido un poco desordenado. Muchas gracias. Muy buenas gracias, don Calvino. Aquí hay una pregunta que es bastante recurrente, que es si en tiempos prehispánicos o precientíficos era posible predecir un eclipse. No sé quién la quiere responder entre las personas del panel o de los participantes. Yo puedo comentar brevemente dando quizá mi perspectiva. Creo que acá la palabra clave es justamente predecir y aclararnos a nosotros antes que todo qué queremos decir con predecir. Porque le digo, darse cuenta que hay una regularidad en los fenómenos celestes es algo. Y por eso yo no necesito una teoría, no necesito una cosmología, no necesito estar en una etapa que alguien llamaría científica. Se puede notar regularidad desconociendo que la Tierra es esférica, hasta desconociendo el lugar geográfico donde yo me encuentro sobre esta superficie esférica. Y esto igual permite reconocer si tengo una base de tiempo observacional suficientemente larga, hablamos de 50 años o más, puedo empezar a notar estas regularidades. Otra cosa es saber predecir el eclipse en el sentido de saber decir, como hemos hecho o como estamos haciendo por el eclipse del 14 de diciembre. Bueno, el 14 de diciembre a la hora tanto ocurrirá un eclipse cuya franja de totalidad será exactamente sobre esta región de la Tierra. Hay que considerar que la franja de totalidad, bueno, dependiendo de las distancias relativas del Sol y de la Luna, normalmente tienen un ancho que puede ser a lo máximo de 200 kilómetros. Estamos hablando de, comparado con la totalidad de la superficie terrestre, de verdad una franja muy sutil. Entonces, este nivel de predicción, como le decía, ya presupone algún tipo de conocimiento que, para el que yo lo sepa por lo menos, se ha logrado solo en la era por lo menos el siglo XVII con la mecánica newtoniana. Hay que entender saber entender que para hacer este tipo de predicciones, que le digo que la Tierra es esférica, saber el lugar en esta Tierra donde estamos ubicados, por lo menos. Entonces le digo, hay predicciones en el estilo de la primer ejemplo que le hacía, donde, claro, reconocer que hay una configuración geométrica o una ciclicidad matemática, por lo cual
hay una posibilidad que se produzca un eclipse, ¿ya? Y muy a menudo este eclipse no se producía. Le hago un ejemplo. El ciclo de Saros puede efectivamente reconocer que cada 200 y tantos meses lunares se vuelve a repetir la misma configuración, pero no te dice si desde el lugar donde tú estás ubicado, esa configuración se repite cuando tu lugar está de noche. Entonces sería un eclipse que tú ni observarías. Entonces creo el tema está ahí cuando se habla de si los antiguos, si las antiguas civilizaciones conocían o no los eclipses. Creo que ahí está un poco la diferencia. Veo ahora alguien menciona el mecanismo de Antikythera. Exacto, el mecanismo de Antikythera igual había reconocido la existencia de estos ciclos. El ciclo de Metón, el ciclo de Calipo también, pero igual no predecía el eclipse en el sentido que decía cuando el eclipse ocurría en Grecia o en la Europa continental. Espero haber sido suficientemente claro. Muchas gracias, Rodolfo. Para añadir nomás, el primer encuentro entre Occidente y las Américas con respecto a un eclipse fue en 1504, cuando Cristóbal Colón tuvo que quedar varado con sus naves malogradas porque no le dejaron entrar a Santo Domingo, recostó sobre Jamaica. Y él, entre sus pocos libros que tenía en su camarote, era el nuevo libro de Johannes Regiomontanus, que era un calendario perpetuo y un calendario que predecía eclipses. Y esa era una gran novedad, porque hay que recordar que Johannes Regiomontanus fue el primero en hallar una ecuación y unas tablas para el seno y el coseno. Sin desarrollar las figuras trigonométricas no hay matemáticas. Entonces prácticamente estamos en un momento de encuentro entre la incipiente matemática moderna, ¿no es cierto?, desarrollado por los empíricos y los racionalistas a través de Leibniz y otras cosas, y el mundo antiguo, ¿no? Entonces, ¿y por qué llevaba ese libro? ¿Por qué era tan importante tener el eclipse para Cristóbal Colón? Porque hay que recordar que en la época de esa navegación, en que cuando todavía no había sextantes, había astrolabios, había otras cosas, solamente a través de un eclipse podías tú determinar la longitud y saber si habías llegado a Oriente. Era un tema bastante interesante. Hay una pregunta bastante repetitiva para Patricio Bustamante, que piden si es que todavía hay vestigios incas en Santiago. Ya. Bueno, nosotros, hablo también por Ricardo Moyano, que está en el panel, no hacemos excavaciones. Ricardo es arqueólogo, yo no soy arqueólogo, pero nuestros métodos son no invasivos. Por lo tanto, nosotros no hemos encontrado restos enterrados porque no hemos hecho excavaciones. Sin embargo, hay otro equipo que en la misma época en que nosotros hicimos nuestra primera publicación, Rubén Esteber, que es arqueólogo, y Gonzalo Sotomayor, historiador, que falleció muy joven, ellos sí hicieron excavaciones. Previo a estas investigaciones, muchas excavaciones que se hacían en el centro de Santiago se encontraban restos incas, pero no sabían a qué atribuirlo. Entonces, a partir del 2012, cuando nosotros presentamos el trabajo en el Congreso de Arqueología en Arica, y la publicación del artículo Mapocho Incaico por Stever y Gonzalo Sotomayor, se comienza a reconocer por qué había tanto. Se encontraban muchos. De hecho, creo que en el 2011 se había hecho una excavación en el Museo de Arte Precolombino, muy cerca de la Plaza de Armas, que era el centro del poblado inca. Se había hecho una excavación para ampliar los subterráneos, y me decían que se encontraron miles de restos de cerámica inca, cusqueña, ¿no? Bueno, mezclado también en muchos casos con cerámica local.
por lo tanto había interacción entre distintas culturas. En el caso particular de el Tincuy no hay evidencia. Es un lugar absolutamente disturbado, está lleno de excavaciones del metro, se hicieron muchas excavaciones para hacer los tajamares en la época colonial. Ahí pasan unos paso nivel, bajo nivel, todo eso está absolutamente excavado. Ahí solamente tenemos referencias, por ejemplo, hay una cosa bien importante desde el punto de vista, bueno, crónicas no hay. De ese punto en particular no hay ninguna crónica. Tenemos este dibujo que nos muestra que el terreno era muy escarpado, y muy cerca de ese lugar, y eso es bien significativo, y por eso que yo la primera vez que me puse a investigar, hace más de 20 años, empecé a investigar el tema de la posible ubicación de algo en Santiago, que fuera Inca, me fui directamente a la Plaza Italia. ¿Por qué? Porque en ese punto la iglesia construyó el seminario mayor. Y normalmente cuando las iglesias, de acuerdo a esto de la extirpación de las idolatrías, el libro, tenían instrucciones de hacer donde había un sitio sagrado, instalar una iglesia, instalar una cruz o instalar algo católico para cambiarle el signo. Entonces para mí fue una indicación así como bien clara. No hemos encontrado hasta ahora ninguna crónica española que hable de ese punto en particular, solamente crónicas, o sea, referencias coloniales, y en el resto de Santiago sí hay mucha evidencia. De hecho hay mucha evidencia de que todo el área estuvo muy cultivado. Entonces una de las cosas que dice Robert Stever, que probablemente cuando llegan los españoles a Cusco, la gente empieza a arrancar hacia el sur y empieza a migrar. Y en un periodo muy corto se recibe en la cuenca de Santiago, en la cuenca del Mapocho Maipo, que son dos ríos que están, se recibe una gran cantidad de gente en un tiempo muy corto. Entonces, las cantidades de cultivos son muy extensos. Las calles que nosotros recorremos, las calles principales de Santiago, son calles de origen mapuche inca. Y en torno a esas calles, por ejemplo, hay una estación del metro que se excavó, Quinta Normal, donde está el Museo de la Historia Natural, donde además está el niño del plomo, este niño que estaba esta capacocha que estaba en el Cerro del Plomo. Se encontró un cementerio inca con mezcla de cultura local. Entonces, y las piezas son inca cusqueños, y hay mucha evidencia en torno a Santiago. Tenemos crónicas que hablan de los gobernadores incas, que hay pequeñas menciones, pero están ahí, son muy claras. Gracias, Patricio. Ricardo, ¿quieres comentar ya algo final? Bueno, primero dar las gracias a todas y a todos por estar presentes, sobre todo a los panelistas, y también a la directiva de la sociedad por hacer oído a esta iniciativa, que creo que va bastante bien y nos va a tener activo durante las próximas semanas. Un poquito por ahí, que veía en los comentarios, alguien preguntó por desarrollo de figuras o constelaciones para Stellarium, y les comento que precisamente la mesa que organiza este evento, que es Bartolini, Margarita Canillo y Patricio Bustamante, junto con quien habla, estamos en un proceso, ya podríamos decir un 2.0 sobre cosmovisión y elementos del mundo mapuche compatibles con Stellarium. Esperamos dentro del segundo semestre poder dejar liberado esto en la plataforma, y para que sea de acceso público también para los miembros de la sociedad. Y nada más, solo hacer hincapié en la necesidad de realizar este tipo de trabajo en conformidad con las comunidades locales, y sobre todo haciendo referencia al alto respeto que debemos tener por el mundo espiritual y el mundo social de las comunidades indígenas, particularmente el mundo mapuche. Recordemos de que el eclipse no va a ocurrir en cualquier parte, están ocurriendo hechos de violencia significativa por parte del Estado chileno, se están pasando a llevar los derechos humanos, tenemos
presos políticos, también tenemos machis mapuches en huelga de hambre, y creo que es un tema bastante delicado y creo que es pertinente también hacer un poco eco a las necesidades y a las reivindicaciones de la nación mapuche. Les mando un abrazo y dejo las palabras para que pueda cerrar Bartolomé. Chau, chau. Muy bien. Voy a compartir un par de últimas filminas. Listo. Entre discursos me había olvidado de terminar la anécdota de Cristóbal Colón. Bueno, al final el tema era que Cristóbal Colón sabía que iba a producir un eclipse, y tenemos una bella imagen litografiada del evento. Ya estaba por morirse de hambre y en el conflicto bajó, habló con el cacique y le dijo que iba a oscurecer la luna. En todas las litografías salen que es un eclipse solar, pero en realidad era un eclipse lunar. Se retiró a su barco, esperó 1 hora y media, salió y lo conminó a decir que iba a regresar de la luna, y con eso pudo salvar la tripulación y continuar, digamos, la expedición. No quiero irme sin antes recomendar el libro de Margarita Canillo y Gabriel Pozo. Bueno, Mapu lo tenemos ahí. Tengo entendido que va a salir en estos días una nueva edición. Pónganse en contacto con nosotros, quien quiera, digamos, conseguirlo. Son 160 páginas de mucha información y de muy bonitos gráficos. Se los recomiendo. Y finalmente, quiero yo leer este pequeño breve pasaje que dice: no hay nada en la mente que no haya pasado antes por los sentidos. Mientras que los racionalistas defienden un modelo matemático de conocimiento, para los empiristas hay una inconmensurabilidad entre el frío cálculo y la rica complejidad de la vida orgánica y psicológica. Tengo que agradecer entonces a la CIAC, al coordinador general de estos encuentros, que es Jesús Galindo, y los invito a participar la próxima semana en estos próximos encuentros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Desde Colombia, saludos. Gracias, hasta luego. Chaltumay, Peucayal, Lemuria. Gracias. Chao, saludos de Perú. Muchas gracias, saludos desde Córdoba, Argentina. Saludos desde México, hasta luego. Sí, los esperaba en Costa Araucanía el 14 de diciembre. Gracias por todo. Muchas gracias de Argentina. Saludos de Venezuela. De Canadá. Olá, graças Brasil. Um abraço a todos. Muito obrigado, Ricardo, pelo convite. Chao, amigo, un abrazo. También a la gente que está allá en el sur. Mucha fuerza, los hermanos mapuches. Tá bem. Em breve vamos trazer para cá um encontro. Tá bem? Um abraço. Un abrazo. Bye.